Mi nombre es Salvador y en 2010 trabajaba como rescatista en Veracruz. Mi trabajo consistía en responder a llamadas de auxilio en situaciones extremas, accidentes, inundaciones, deslaves y, en los últimos años, fosas clandestinas. Ese era el rostro oscuro de nuestra labor, un recordatorio de hasta dónde puede llegar la crueldad humana. Había aprendido a desconectarme emocionalmente de lo que encontraba, pero hubo un caso que nunca pude sacar de mi mente. No solo por lo que vimos, sino por lo que ocurrió después. Lo que encontramos en ese rancho sigue persiguiéndome hasta hoy. Todo comenzó con un aviso anónimo. Nos informaron que en un rancho abandonado, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Veracruz, había cuerpos enterrados. No era la primera vez que recibíamos un reporte de ese tipo. El rancho había estado deshabitado durante años, después de que sus dueños lo abandonaran sin explicación. Según los lugareños, la propiedad había sido utilizada por un grupo criminal para sus actividades, y se decía que muchas personas desaparecieron allí. Lo consideré solo una historia local, algo alimentado por los rumores y el miedo. En mi trabajo, aprendí a ignorar ese tipo de cosas. Llegamos al rancho al mediodía. El calor era sofocante, pero el lugar tenía una atmósfera fría y pesada que no podía explicarse. Era un terreno extenso, rodeado por matorrales y con un par de construcciones en ruinas, una casa principal y un cobertizo a medio derrumbar. Más allá, el terreno se extendía hasta un campo vacío cubierto de hierba seca. Todo estaba en silencio y la sensación de abandono era abrumadora. El aire parecía cargado, como si el tiempo se hubiera detenido. Comenzamos a trabajar enseguida, buscando indicios en el terreno. Uno de los detectores de metales nos llevó hasta un área detrás del cobertizo, donde la tierra parecía removida. Cavamos durante horas bajo el sol, sudando y con la tensión de no saber qué íbamos a encontrar. Finalmente, dimos con los primeros restos, huesos humanos. Pero no estaban enterrados solos. Junto a ellos, encontramos cadenas oxidadas, largas y pesadas, como las que se usarían para sujetar a alguien. Algunas estaban enredadas en los huesos, como si hubieran sido usadas para atar a las víctimas incluso en sus últimos momentos. Era una escena difícil de procesar. Mientras desenterrábamos más cuerpos, encontramos algo aún más perturbador. Las cadenas tenían marcas, como si hubieran sido apretadas con tanta fuerza que dejaron surcos en los huesos. La tierra alrededor estaba manchada de un color oscuro que no podía ser solo óxido. No era raro encontrar evidencia de tortura en estos casos, pero algo en esa fosa era diferente. No había señales de apuro o descuido en la manera en que las víctimas fueron enterradas. Era como si alguien hubiera disfrutado lo que hizo, como si el lugar hubiera sido una especie de ritual. Terminamos el levantamiento de los restos al atardecer, documentamos todo y regresamos al campamento improvisado que habíamos montado cerca de la entrada del rancho. Planeábamos quedarnos esa noche y continuar al día siguiente con la exploración de otras áreas del terreno. Los vecinos que pasaban por el lugar no tardaron en acercarse. Algunos se quedaban a lo lejos, observando en silencio, mientras otros nos advertían sobre el rancho. Una mujer mayor, con el rostro marcado por el sol y los años, se acercó lo suficiente para decirnos que el lugar estaba maldito. Según ella, en las noches podía escucharse el sonido de cadenas arrastrándose por el rancho. A veces, decían, se veía a un hombre caminando entre los matorrales, con cadenas colgando de sus brazos y piernas. Supuestamente, era el espíritu de alguien que murió en ese lugar, buscando venganza o algo que nunca le devolvieron. No tomé en serio sus palabras. Ese tipo de historias siempre rodeaban los lugares donde se encontraban fosas. Atribuí sus advertencias al miedo y a la superstición. Pero esa noche, las cosas comenzaron a salirse de lo normal. El campamento estaba compuesto por unas pocas tiendas y una fogata en el centro. Algunos compañeros se quedaron en la casa principal, aunque la mayoría prefirió dormir afuera, cerca de las camionetas. Yo estaba acostado en mi tienda, intentando descansar, cuando escuché algo. Al principio pensé que eran los ruidos normales del campo, ramas movidas por el viento, pasos de algún animal, tal vez. Pero el sonido se volvió más claro. Era un tintineo metálico, rítmico,
como si algo pesado estuviera siendo arrastrado por la tierra. Me levanté y salí de la tienda, mirando hacia la oscuridad. La fogata iluminaba apenas unos metros a nuestro alrededor, dejando el resto del rancho en penumbras. Uno de mis compañeros también había salido, y nos miramos en silencio, como preguntándonos si ambos habíamos escuchado lo mismo. A lo lejos, hacia la parte trasera del cobertizo, vi algo moverse. Era una figura, alta y delgada, que parecía caminar lentamente, con un movimiento extraño, casi antinatural. No pude ver su rostro, pero lo más perturbador era el sonido que acompañaba sus pasos, las cadenas. Intenté convencerme de que era alguien del equipo, aunque sabía que todos estábamos en el campamento. Nos acercamos con las linternas, pero la figura desapareció antes de que pudiéramos llegar al cobertizo. Lo único que encontramos fueron marcas en la tierra, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. Decidimos no contarle al resto del equipo. Nadie quería parecer paranoico, y además, era posible que todo tuviera una explicación lógica. A la mañana siguiente, las cosas empeoraron. Uno de los rescatistas, un hombre llamado Julián, no apareció para el desayuno. Pensamos que había salido temprano para revisar el área, pero no contestaba la radio ni estaba en ninguna parte del campamento. Lo buscamos por horas, llamándolo y recorriendo el rancho de punta a punta. Finalmente, encontramos algo cerca de la fosa, sus botas. Estaban perfectamente colocadas, como si alguien las hubiera dejado ahí intencionalmente. Junto a ellas, había un montón de cadenas, idénticas a las que habíamos desenterrado el día anterior. Pero de Julián, no había rastro. El resto del equipo entró en pánico. Algunos insistieron en que debíamos abandonar el lugar de inmediato, pero otros querían quedarse para buscar a Julián. Yo no sabía qué hacer. Mi instinto me decía que había algo en ese rancho que no entendíamos, algo que no estaba relacionado con el trabajo habitual que hacíamos. Finalmente, decidimos reportar la desaparición y esperar refuerzos. Esa noche, nadie durmió. El sonido de las cadenas volvió, más fuerte, más constante, como si algo estuviera rodeando el campamento. Nadie se atrevió a salir de las tiendas. Algunos dijeron que vieron una figura caminar entre los árboles, moviéndose lentamente hacia el cobertizo, pero nadie tuvo el valor de acercarse. Al amanecer, recogimos todo y nos fuimos. Julián nunca apareció. Las autoridades realizaron búsquedas durante semanas, pero no encontraron nada, ni siquiera un rastro. El rancho quedó clausurado, y eventualmente, el caso fue archivado como una desaparición más en una región ya marcada por demasiadas tragedias. Desde entonces, he tratado de racionalizar lo que ocurrió en ese lugar. Tal vez era un efecto del cansancio, del estrés, de estar rodeados por tanta muerte. Pero no puedo ignorar lo que vi, ni el sonido de esas cadenas que parecía venir de todos lados y de ninguno al mismo tiempo. Algunos dicen que el rancho sigue igual, abandonado, y que por las noches aún se ve a un hombre caminando entre los matorrales, arrastrando cadenas por la tierra. Dicen que sigue buscando a alguien. O tal vez, ahora está buscando a quien lo vio y vivió para contarlo. El grito de la mujer enterrada viva. Mi nombre es Marcos, y en 2011 trabajaba como ingeniero civil en un proyecto de urbanización en un pequeño pueblo de Morelos. No soy alguien que crea en lo sobrenatural, siempre he sido un hombre lógico, alguien que confía en lo que puede ver y explicar. Pero lo que ocurrió durante esos meses cambió mi perspectiva para siempre. No hay día en el que no piense en eso, en que no sienta el peso de lo que descubrimos, o mejor dicho, de lo que desenterramos. Todo comenzó cuando nos asignaron un terreno en las afueras del pueblo para construir un fraccionamiento. Era un proyecto ambicioso, pensado para atraer a familias de la ciudad que buscaban tranquilidad. El lugar era un extenso campo que había estado abandonado por décadas. Algunos lugareños decían que antes ahí había una hacienda, pero de ella no quedaba más que ruinas cubiertas por la maleza. Desde que llegamos, el sitio tenía algo extraño, pero nadie le dio importancia. Era solo otro trabajo. El primer día comenzamos a limpiar el terreno. Era una labor ardua,
porque las raíces de los árboles y la tierra compactada dificultaban el avance. Mientras trabajábamos, uno de los obreros encontró algo inusual, un pedazo de tela enterrado, desgastado por el tiempo. Pensamos que era basura, algún desecho de la vieja hacienda, pero al cavar un poco más, apareció algo que no esperábamos, un hueso humano. Era una tibia, sucia y amarillenta, pero sin duda de una persona. En mi profesión, no es raro encontrar restos, especialmente en terrenos antiguos, así que no lo consideré alarmante. Avisamos a las autoridades y paramos las labores mientras ellos inspeccionaban el lugar. Cuando llegaron, los peritos comenzaron a excavar en el área donde apareció el hueso. A los pocos minutos, encontraron más, costillas, vértebras, un cráneo. Los restos estaban en mal estado, como si hubieran estado enterrados durante décadas. Pero lo más extraño era que no estaban organizados como en una fosa común. Parecían haber sido arrojados sin orden, mezclados con piedras y tierra. Los vecinos, al enterarse del hallazgo, comenzaron a acercarse al terreno. Algunos hablaban en voz baja sobre el lugar, diciendo que era tierra maldita, pero no daban detalles. Otros solo se persignaban y se alejaban rápidamente. El segundo día fue cuando todo cambió. Decidimos continuar excavando en otras áreas del terreno mientras las autoridades trabajaban en la zona donde estaban los huesos. Estábamos avanzando con las máquinas cuando algo nos detuvo. Un grito. No sé cómo describirlo. Fue un sonido largo, profundo, que parecía salir de las entrañas de la tierra. Era un grito humano, pero no como los que estás acostumbrado a escuchar. Era algo cargado de un dolor que no se podía explicar, como si estuviera impregnado de sufrimiento. Todos nos detuvimos. Los obreros se miraron entre sí, algunos dejaron caer sus herramientas. Uno de ellos dijo que era el viento, pero no había viento ese día. Lo que siguió fue peor. Decidimos cavar en el lugar exacto de donde parecía provenir el sonido. Era una parte del terreno que no habíamos tocado aún, cerca de un viejo árbol retorcido. Cavamos más profundo, usando picos y palas porque la tierra era demasiado dura para las máquinas. Mientras lo hacíamos, la sensación de incomodidad crecía. Había un silencio absoluto alrededor, ni siquiera se escuchaban los pájaros. Después de una hora, encontramos algo que nos detuvo. Era una especie de túnel, un hueco en la tierra que parecía haber sido excavado a mano. Dentro, había más huesos. Muchos más. Pero no estaban simplemente arrojados como los anteriores. Estos formaban una figura, un patrón que no tenía sentido. Parecían estar organizados de manera ritual. Esa noche regresé a la pequeña cabaña donde me hospedaba durante el proyecto. Estaba agotado, pero no podía sacarme de la cabeza el grito. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación, una coincidencia, algo que podía explicarse. Pero cuando cerré los ojos, los sueños comenzaron. En el sueño, estaba de pie frente al terreno. La tierra estaba removida, como si algo hubiera salido de ella. De repente, una mano delgada y cubierta de tierra rompía la superficie. Era una mujer, con el cabello largo y enredado, el rostro pálido y los ojos hundidos. Golpeaba la tierra con fuerza, tratando de salir, mientras su boca se abría en un grito mudo. Sus dedos estaban ensangrentados, las uñas rotas. Me miró directamente, y aunque no dijo nada, entendí lo que quería: sácame de aquí. Me desperté de golpe, con el corazón acelerado. El sueño fue tan vívido que sentía que todavía estaba en el terreno, que la mujer seguía mirándome desde algún lugar. Intenté calmarme, pero sabía que no era solo un sueño. Algo en ese lugar estaba mal, algo que no podíamos entender. Al día siguiente, hablé con algunos de los lugareños sobre la historia del terreno. Al principio, nadie quería decir nada, pero una anciana finalmente se animó. Me contó que, muchos años atrás, ese lugar había sido una hacienda donde se realizaban cosas terribles. Dijo que los antiguos dueños eran parte de una especie de culto y que realizaban sacrificios humanos en ese mismo terreno. Según ella, los cuerpos eran enterrados sin ceremonia, como si fueran basura. La tierra está marcada, dijo. Todo lo que toques ahí estará condenado.
Intenté ignorar sus palabras y concentrarme en el trabajo, pero cada día que pasaba, las cosas se volvían más extrañas. Los obreros comenzaron a renunciar. Decían que sentían que algo los observaba, que el lugar era malo. Otros decían que escuchaban pasos detrás de ellos, pero al voltearse, no había nada. Incluso las máquinas comenzaron a fallar sin motivo aparente. Cada noche, el sueño de la mujer golpeando la tierra se repetía. Era exactamente igual, como si estuviera atrapado en un bucle. Lo más aterrador ocurrió una semana después. Estábamos trabajando en una de las últimas áreas del terreno cuando encontramos algo que no esperaba. Era una caja de madera, vieja y carcomida, enterrada a 1 metro de profundidad. Al abrirla, encontramos una colección de objetos, velas derretidas, figuras talladas en madera y una fotografía. La imagen estaba desgastada, pero mostraba a un grupo de personas paradas frente al árbol torcido. En el centro de la foto estaba una mujer, la misma que había visto en mis sueños. No pude seguir. Abandoné el proyecto al día siguiente, dejando todo atrás. No quise saber qué hicieron con el terreno, ni si alguien más tuvo las mismas experiencias. Lo único que sé es que desde entonces, cada vez que intento dormir, sigo viendo a la mujer. Su grito no me abandona. Hace unos meses, decidí volver al pueblo para enfrentar mis miedos. Pero cuando llegué, el terreno estaba completamente abandonado. Los lugareños me dijeron que nadie quiso construir ahí, que las máquinas dejaron de funcionar y que las noches se llenaron de gritos, como si la tierra todavía estuviera viva y recordara lo que había ocurrido. A veces, creo que desenterramos algo que nunca debimos tocar, algo que estaba esperando ser encontrado. Otras veces, pienso que simplemente fui una víctima más de esa tierra maldita. Pero lo que sé con certeza es que el grito de esa mujer no era un simple lamento. Era una advertencia. Una advertencia que no escuchamos a tiempo. Las almas en pena del Cerro del Silencio. Mi nombre es Eduardo, tengo 32 años, y lo que estoy a punto de contar no es una simple anécdota ni una historia sacada de libros. Es algo que cambió mi vida para siempre y que me sigue atormentando, incluso años después. En 2015, trabajé como arqueólogo en un proyecto en el Cerro del Silencio, en Sinaloa. Era un lugar imponente, lleno de leyendas y cargado de una atmósfera que siempre hacía que los visitantes lo describieran como denso, aunque para mí solo era un trabajo más. O al menos eso pensé al principio. Nos habían contactado porque unas autoridades locales encontraron huesos humanos en una zona remota del cerro. Se trataba de una fosa clandestina, una de tantas que tristemente abundan en esta región. Mi equipo y yo teníamos que documentar los hallazgos, analizar los restos y, si era posible, identificar las víctimas. Aunque había trabajado en proyectos similares antes, algo sobre este lugar se sentía diferente desde el momento en que llegamos. El Cerro del Silencio hacía honor a su nombre. No había sonidos de aves, insectos o viento. Era como si la naturaleza misma hubiera decidido evitar ese lugar. Las pocas plantas que crecían ahí parecían marchitas y el terreno, seco y agrietado, no mostraba signos de vida. Aún así, seguimos adelante con nuestras tareas. El primer día, marcamos el perímetro de la excavación y comenzamos a cavar. No pasó mucho tiempo antes de que encontráramos los primeros restos, un cráneo casi completo, con fracturas evidentes y varios huesos dispersos a su alrededor. Parecía que habían sido enterrados a toda prisa, como si alguien solo quisiera ocultarlos sin cuidado. Mientras trabajábamos, no podía sacarme de la cabeza la sensación de que algo estaba mal. Era como si cada movimiento de la pala estuviera desenterrando más que huesos, como si algo más profundo y antiguo estuviera saliendo a la superficie. No dije nada al equipo, sabía que era ridículo. Tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, cuanto más excavábamos, más pesada se volvía la atmósfera, como si el aire mismo estuviera cargado de una tensión que ninguno de nosotros se atrevía a mencionar. Al anochecer, regresamos al campamento que habíamos montado al pie del cerro. Intenté descansar, pero esa noche fue la primera vez que los sueños comenzaron.
No eran como los sueños normales, llenos de imágenes confusas y fragmentadas. Estos eran claros, tan vívidos que parecían reales. Me vi de pie frente a un grupo de personas. No podía decir cuántas eran, pero estaban apiñadas en un espacio oscuro, mirándome fijamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no hacían ruido. Algunos tenían heridas visibles, fracturas, cortes, marcas que hablaban de un final violento. Pero lo que más me impactó fueron sus expresiones. No había odio ni rencor en sus rostros, solo una profunda tristeza. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o mirar hacia otro lado. Cuando desperté, el sudor empapaba mi cuerpo y tenía un extraño dolor en el pecho, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Me levanté y salí de la tienda de campaña. El campamento estaba tranquilo, pero el cerro se alzaba imponente contra el cielo estrellado, como una sombra gigante que vigilaba todo a su alrededor. Decidí no mencionar el sueño a nadie. Sabía que era absurdo, solo el resultado del cansancio y del estrés de estar rodeado de muerte todo el día. El segundo día encontramos más restos. Esta vez, las piezas estaban organizadas de una forma que no tenía sentido. Había cráneos alineados, como si alguien los hubiera dispuesto intencionalmente antes de enterrarlos. Junto a ellos, encontramos objetos personales, collares, relojes, trozos de ropa desgarrada. Todo apuntaba a que las víctimas habían sido colocadas ahí con cierto propósito, aunque era imposible saber cuál. Esa noche, el sueño volvió. Esta vez, el grupo de personas estaba más cerca. Podía distinguir sus rasgos con mayor claridad. Hombres, mujeres, incluso niños. Uno de ellos, un hombre de cabello oscuro y ojos hundidos, se adelantó. Su boca se movía, como si tratara de hablarme, pero no salía ningún sonido. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, y aunque no podía escuchar sus palabras, entendí lo que quería decirme: no nos dejes aquí. Me desperté de golpe, jadeando y con las manos temblorosas. Sabía que tenía que volver al sitio de la excavación, aunque fuera en mitad de la noche. Algo dentro de mí me empujaba a hacerlo. Tomé una linterna y caminé hacia el área donde habíamos estado trabajando. El aire estaba más frío de lo que debería estar para esa época del año, y la oscuridad era casi total, como si la luz de las estrellas no pudiera alcanzar el suelo del cerro. Cuando llegué, sentí una extraña vibración en el suelo bajo mis pies, como si la tierra misma estuviera viva. Sin pensarlo demasiado, comencé a cavar. No sé cuánto tiempo pasó antes de que mi pala golpeara algo sólido. Aparté la tierra con las manos, y lo que vi me dejó paralizado. Había más restos, pero estos eran diferentes. Estaban más profundos que los que habíamos encontrado antes, y los huesos estaban más oscuros, casi negros, como si hubieran estado ahí durante siglos. Junto a ellos, encontré pequeños objetos, amuletos tallados en madera, figuras extrañas que no reconocía. Uno de ellos, una especie de máscara tosca con una expresión inquietante, me provocó un malestar inmediato. Sentí que debía detenerme, pero algo dentro de mí me decía que siguiera. Cuando finalmente me detuve, la sensación de haber hecho algo terrible era innegable. Tapé el agujero y regresé al campamento, tratando de convencerme de que lo que había encontrado no tenía importancia. Sin embargo, esa noche fue la peor de todas. En mi sueño, el grupo de personas estaba tan cerca que podía sentir su presencia. Esta vez no solo me miraban, algunos extendían sus manos hacia mí, como si quisieran que los sacara de donde estaban. El hombre de cabello oscuro volvió a moverse hacia adelante. Su boca seguía sin emitir sonido, pero su mensaje era claro: no debiste tocarlo. Cuando desperté, supe que no podía quedarme más tiempo. Al día siguiente, inventé una excusa y dejé el proyecto. Nunca conté a nadie lo que había soñado ni lo que encontré esa noche. Pero desde entonces, los rostros no me han dejado. Aparecen cada vez que cierro los ojos, mirándome con esa mezcla de tristeza y desesperación. A veces siento que están más cerca, como si algo los estuviera trayendo hacia mí. He investigado un poco sobre el Cerro del Silencio, pero lo que he encontrado solo me ha inquietado más.
Algunos relatos hablan de rituales antiguos realizados por los pueblos que habitaban la zona, ceremonias que buscaban conectar con algo más allá de este mundo. Otros mencionan desapariciones inexplicables y fenómenos que nadie puede explicar. No sé si lo que encontré aquella noche estaba relacionado con esas historias, pero algo me dice que no era un simple hallazgo arqueológico. Hoy, años después, sigo sin poder dormir bien. A veces siento que si cierro los ojos demasiado tiempo, los rostros del cerro estarán ahí, esperando. Y cada vez que los veo, entiendo que no es solo tristeza lo que expresan. También hay algo más, algo que no puedo definir pero que me llena de una certeza terrible. No he terminado con ellos, y ellos no han terminado conmigo. La sombra del jefe. Mi nombre es Tomás, soy policía en Nayarit y llevo más de 15 años trabajando en la corporación. He visto de todo, crímenes brutales, escenas que harían temblar a cualquiera, pero hay algo que pasó en 2014 que todavía me quita el sueño. Fue durante un operativo en un rancho al norte del estado, un lugar olvidado por el tiempo, al que solo se llegaba después de horas de camino por terracería. Ese lugar sigue persiguiéndome y aunque trato de olvidarlo, parece que la tierra misma de ese rancho no quiere soltarme. Todo comenzó con una denuncia anónima. Nos informaron que había cuerpos enterrados en una propiedad que había pertenecido a un líder del narco apodado El Charro, un hombre que aterrorizó la región durante años hasta que fue abatido en un enfrentamiento con la Marina. Desde entonces, el rancho quedó abandonado. Nadie se atrevía a acercarse, ni siquiera los familiares del hombre, y mucho menos los vecinos. Decían que el lugar estaba marcado. Yo no creía en esas cosas, así que cuando nos asignaron el caso, lo tomé como un trabajo más. Llegamos al rancho en la madrugada. Era una propiedad enorme, rodeada de colinas y árboles secos que parecían garras saliendo del suelo. El portón principal estaba oxidado y a medio caer, y la casa principal, que alguna vez debió ser imponente, ahora era solo un cascarón de paredes descascaradas y ventanas rotas. A lo lejos, podíamos ver un viejo establo y un pozo abandonado. El lugar estaba completamente en silencio, salvo por el crujir de nuestras botas contra el suelo cubierto de hojas secas. La denuncia señalaba que había una fosa común cerca del establo, así que nos dirigimos allí con las herramientas y comenzamos a cavar. No tardamos mucho en encontrar lo que buscábamos. Los primeros restos aparecieron a menos de 1 metro de profundidad, huesos humanos mezclados con tierra y ropas deshechas por el tiempo. A medida que cavábamos, el tamaño de la fosa se hacía más evidente. No era una tumba improvisada, era enorme, como si alguien hubiera planeado ese lugar específicamente para enterrar a decenas de personas. En total, recuperamos los restos de más de 30 cuerpos. El ambiente se volvió pesado. Aunque el trabajo era algo que ya habíamos hecho antes, había algo en ese lugar que me incomodaba profundamente. No era solo la cantidad de cuerpos, sino el hecho de que todos parecían haber sido dispuestos de una forma deliberada, apilados con una precisión que no era normal. Algunos de los hombres del equipo comenzaron a murmurar que no deberíamos estar ahí, que el rancho era tierra maldita. Yo les dije que se concentraran en el trabajo, pero no podía negar que había algo extraño. Sentía que el lugar nos estaba observando. Esa noche decidimos quedarnos en el rancho para terminar el levantamiento de los cuerpos al día siguiente. Instalamos un campamento cerca de la casa principal, aunque ninguno de nosotros quería acercarse demasiado. El lugar tenía un olor particular, una mezcla de humedad, podredumbre y algo metálico que no pude identificar. No había electricidad, así que usamos linternas y lámparas de batería para iluminar el área. Mientras algunos compañeros intentaban dormir, otros, incluido yo, nos quedamos de guardia, caminando por el perímetro para asegurarnos de que nadie se acercara. Fue durante esa guardia cuando lo vi por primera vez. Estaba junto al establo, a unos 50 metros de donde estaba yo. Al principio pensé que era uno de los hombres del equipo, pero algo no cuadraba. La figura era alta, más alta de lo normal, y parecía flotar ligeramente, como si sus pies no tocaran el suelo. Estaba cubierta por una sombra que no correspondía con la luz de nuestras lámparas.
Me quedé observando, tratando de entender qué estaba viendo, pero antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció, como si nunca hubiera estado ahí. No dije nada a mis compañeros. Pensé que tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada, que el cansancio y el ambiente del lugar me habían afectado. Pero al día siguiente, los trabajadores que habíamos contratado para mover la tierra comenzaron a quejarse. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Don Lupe, se negó a seguir trabajando. Dijo que la noche anterior había visto la sombra del patrón. Según él, el charro nunca dejó el rancho y ahora vagaba por las noches buscando algo que le habían robado. No le creí, pero la idea empezó a hacerse más fuerte entre el equipo. Cada noche que pasábamos ahí, la sensación de que algo no estaba bien se intensificaba. Algunos compañeros decían escuchar pasos alrededor del campamento, pero al salir a revisar, no encontraban nada. Otros aseguraban que sentían un peso extraño, como si alguien los estuviera observando desde lejos. Por mi parte, seguí viendo aquella figura. No era constante, pero siempre aparecía cerca del establo o del pozo, como si estuviera vigilando esos lugares en particular. Decidí investigar más sobre el charro y lo que había ocurrido en el rancho. Lo que descubrí fue inquietante. Según los rumores, antes de ser abatido, el charro había enterrado algo en su propiedad, algo que consideraba invaluable. Algunos decían que era dinero, otros hablaban de una caja llena de documentos incriminatorios. Pero también había historias más oscuras, susurros de que no solo enterró cuerpos, sino algo mucho peor. Algunos vecinos aseguraban que había hecho un pacto con algo inhumano y que el rancho estaba marcado por ese pacto. La noche antes de terminar el operativo, todo se salió de control. Estábamos guardando el equipo cuando uno de los hombres gritó. Corrimos hacia el establo, donde lo encontramos tirado en el suelo, temblando y pálido. Señalaba hacia el pozo, incapaz de hablar. Lo llevamos de vuelta al campamento, pero no podía explicar lo que había visto. Solo repetía que algo había salido del pozo, algo que no era humano. Decidí ir a revisar por mí mismo, junto con otro compañero. Cuando llegamos al pozo, notamos que la tierra alrededor estaba removida, como si alguien hubiera estado cavando. Al iluminar el interior con nuestras linternas, vimos que estaba vacío, pero había marcas en las paredes de piedra, como si algo hubiera trepado hacia afuera. El olor en esa área era insoportable, una mezcla de carne podrida y algo más que no pude identificar. No dijimos nada al resto del equipo, pero esa noche nadie durmió. Al día siguiente, terminamos el trabajo y abandonamos el rancho. Desde entonces, nadie quiso regresar. Los lugareños aseguran que la sombra de El Charro sigue apareciendo por las noches, caminando entre el establo y el pozo. Algunos dicen que está buscando lo que enterró, mientras que otros creen que simplemente no puede descansar. Por mi parte, no he vuelto a ese lugar, pero todavía sueño con la figura que vi. Sé que lo que ocurrió en ese rancho no tiene una explicación lógica y que hay cosas en este mundo que es mejor no desenterrar. No sé qué dejamos atrás en ese rancho, pero algo me dice que nunca debimos haber ido ahí. La tierra tiene memoria y algunos secretos están destinados a quedarse enterrados. El sacrificio en el templo perdido. Mi nombre es Adrián, soy originario de Jalisco y lo que estoy a punto de contar no es algo que comparto fácilmente. En 2018, trabajaba como perito forense, especializado en escenas de crimen. Durante mi carrera había visto cosas terribles, imágenes que se quedaron grabadas en mi mente y que todavía me persiguen. Sin embargo, nada de lo que viví antes o después se compara con lo que ocurrió en aquel bosque, cerca de un templo abandonado. Esa experiencia cambió mi vida de una forma que ni siquiera sé cómo explicar. Hay noches en las que siento que todavía estoy ahí. Todo comenzó con una llamada del fiscal estatal. Habían recibido una denuncia anónima acerca de posibles restos humanos enterrados en un terreno boscoso, en las afueras de un pequeño pueblo llamado San Isidro, un lugar que ni siquiera aparece en algunos mapas. Al principio pensé que sería otro caso de entierros clandestinos relacionados con el crimen organizado, pero esto era diferente.
Desde el inicio, el tono de la llamada era extraño, como si los mismos que nos pedían ayuda no supieran exactamente cómo describir lo que habían encontrado. El lugar estaba a unos 40 minutos del pueblo, en una zona rodeada por colinas densas de árboles de encino y pino. Al llegar, la sensación era inquietante. El camino de terracería que nos llevaba al sitio estaba cubierto de niebla, a pesar de que era mediodía. El aire era espeso, y el bosque tenía un silencio abrumador que parecía envolverlo todo. A lo lejos, a través de los troncos de los árboles, se podía distinguir una estructura vieja, casi oculta por la vegetación. Era el templo del que nos habían hablado, un edificio olvidado, hecho de piedra negra y con grietas que parecían haber sido abiertas por el tiempo y el abandono. La denuncia había señalado una zona cercana al templo como el lugar donde estaban los restos. Al llegar al sitio, nos encontramos con algo que no esperábamos. No era una fosa cualquiera, los cuerpos estaban colocados en una especie de círculo, como si alguien los hubiera acomodado de forma deliberada. Había al menos una docena de cadáveres, todos en avanzado estado de descomposición. Sus manos y pies estaban atados, y sus rostros mostraban expresiones que hablaban de un sufrimiento inimaginable antes de morir. Pero lo más perturbador era la forma en que estaban dispuestos. Todos apuntaban hacia el centro del círculo, donde había una figura de piedra cubierta de moho y líquenes. Era una estatua, apenas reconocible por el paso del tiempo, pero sus formas toscas mostraban algo que no era humano. Tenía una cabeza alargada, extremidades delgadas y deformes, y en su pecho un agujero que parecía un cuenco tallado intencionalmente. Al acercarnos, un olor penetrante se hizo evidente. No era solo el hedor de los cadáveres, había algo más. Una mezcla de hierbas quemadas, como incienso viejo, mezclado con un aroma metálico, similar al hierro. Era un olor que se quedó impregnado en mi ropa y en mi piel, y que, incluso después de haberme bañado muchas veces, parecía seguir ahí, recordándome lo que habíamos encontrado. Mientras realizábamos el levantamiento de los cuerpos, los perros del equipo comenzaron a comportarse de manera extraña. Habíamos llevado 2 perros de búsqueda, acostumbrados a este tipo de escenarios. Sin embargo, desde que llegamos, parecían inquietos, con las orejas erguidas, girando la cabeza hacia el templo como si algo estuviera ahí. No dejaban de ladrar en esa dirección, pero cuando los acercábamos al edificio, retrocedían, como si algo invisible los mantuviera alejados. La primera vez que noté la figura encapuchada fue justo antes del anochecer. Estábamos organizando el traslado de los restos y documentando la escena cuando, de reojo, vi algo moverse entre los árboles, cerca de la entrada del templo. Era una figura alta, cubierta con una túnica oscura que casi se mezclaba con las sombras. Me giré rápidamente, pero ya no estaba. Pensé que era solo mi imaginación, un juego de luces y sombras provocado por el cansancio, pero no podía quitarme la imagen de la cabeza. Algo en su postura, en la forma en que se movía, no parecía humano. Esa noche decidimos acampar cerca del sitio. La logística de transportar tantos cuerpos por un camino tan remoto era complicada, y los superiores nos ordenaron quedarnos hasta que llegara un equipo más grande por la mañana. Nadie estaba contento con la decisión, pero no teníamos opción. Montamos nuestras tiendas a unos metros de la escena, intentando mantener la calma mientras las horas pasaban lentamente. Los perros no dejaron de ladrar durante toda la noche. Siempre hacia el templo. Algunos compañeros intentaron calmarlos, pero era inútil. A cada minuto que pasaba, la sensación de que algo nos estaba observando se hacía más fuerte. No había viento, ni siquiera el sonido de insectos, solo el ladrido insistente de los perros y un silencio que parecía presionar contra nuestros oídos. Cerca de la medianoche, el olor a incienso quemado se intensificó. Era como si el aire estuviera impregnado de ese aroma, como si viniera desde el templo y nos envolviera. En ese momento, algunos compañeros decidieron acercarse a investigar. Yo no fui, algo dentro de mí me decía que era mejor quedarse en el campamento. Los vi alejarse con linternas hacia la entrada del templo. Pero después de unos minutos, una de las luces se apagó y los gritos comenzaron. Corrí hacia ellos, junto con otros 2 miembros del equipo. Lo que encontramos no tiene explicación lógica.
Uno de los compañeros estaba tirado en el suelo, con los ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto algo que lo paralizó de terror. No respiraba. Intentamos reanimarlo, pero era inútil. Su rostro estaba completamente pálido, y sus uñas estaban rotas, como si hubiera intentado sujetarse al suelo con fuerza. El otro compañero estaba en estado de shock, temblando, incapaz de articular una palabra coherente. Lo llevamos de regreso al campamento y tratamos de mantener la calma. Nadie pudo dormir esa noche. Cada vez que alguien intentaba cerrar los ojos, el olor a incienso quemado volvía, más intenso, más penetrante, como si algo estuviera asegurándose de que no olvidáramos dónde estábamos. Al amanecer, llegó el equipo de refuerzo y finalmente pudimos dejar el lugar. Sin embargo, lo que ocurrió después fue aún más perturbador. Una semana después del incidente, el compañero que había sobrevivido al ataque en el templo se quitó la vida. En su nota de despedida, escribió algo que nunca pude entender del todo: no puedo dejar de oír las oraciones. Ellos me llaman. No hubo más explicaciones. Desde ese día, he tenido pesadillas constantes. Sueño con el círculo de cuerpos, con la figura encapuchada y con el olor a incienso quemado. Pero lo peor son las imágenes del templo, de la estatua con el cuenco tallado en su pecho. Hay noches en las que me despierto convencido de que la figura encapuchada está parada al pie de mi cama, observándome, esperando. No he vuelto a San Isidro, y nunca lo haré. Pero a veces, cuando el viento sopla desde el norte, juro que el aire trae consigo el aroma del incienso, recordándome que lo que ocurrió en ese bosque no se quedó ahí. Algo se quedó conmigo. Algo que nunca podré borrar. La bruja de los Campos de Juárez. Mi nombre es Martín, y soy policía en Ciudad Juárez. He visto más muerte y horror del que quisiera recordar, pero hay un caso que me sigue atormentando, uno que prefiero no mencionar en voz alta. Sin embargo, ya han pasado muchos años, y creo que es momento de contar lo que ocurrió en 2008. Sé que algunos pensarán que estoy exagerando o que el peso del trabajo me afectó la cabeza, pero todo lo que les voy a contar es real. Y si lo dudan, pregunten a quienes estuvieron allí, si es que aún se atreven a hablar del tema. Era una tarde calurosa de abril cuando nos asignaron el operativo. Nos habían alertado sobre un campo en las afueras de la ciudad donde, según un informante, podrían encontrarse restos de personas desaparecidas. Para nosotros, ese tipo de trabajo ya no era sorpresa. Ciudad Juárez estaba marcada por la violencia y descubrir fosas clandestinas se había vuelto algo común. Pero aquel lugar tenía algo diferente. Desde el momento en que llegamos, sentí que no pertenecíamos ahí. El campo era un terreno árido, sin vida. No había árboles ni arbustos, solo tierra seca y algunas piedras repartidas al azar. El sol caía con fuerza, pero el aire era frío, como si el calor no lograra penetrar del todo ese lugar. Al fondo del campo, una vieja cerca de madera se tambaleaba con el viento, y detrás de ella, lo que parecía ser un pozo cubierto por tablas podridas. Todo el lugar parecía olvidado, como si hubiera sido borrado de la memoria de las personas. Pero no estaba vacío. Éramos un grupo de 6 policías, con pala y equipo en mano, listos para comenzar la búsqueda. Nos tomó poco tiempo encontrar los primeros indicios: tierra removida, montículos sospechosos. Cavamos durante horas hasta que finalmente encontramos los restos. Huesos humanos, desgastados por el tiempo, mezclados con pedazos de ropa y objetos personales. Había relojes, anillos y una cruz rota que parecía haber sido enterrada junto a uno de los cuerpos. Lo que vimos no era inusual para nuestro trabajo, pero ese día, todo se sentía más pesado, más oscuro. Mientras trabajábamos, apareció una mujer. No sé de dónde salió, porque el campo estaba completamente abierto y hubiéramos notado si alguien se acercaba. Era mayor, con el cabello largo y enmarañado, y llevaba un vestido negro que parecía fuera de época. Caminaba lentamente, con un bastón torcido en la mano, y sus ojos eran de un color gris que no había visto antes. Nos observó por unos segundos, y luego habló. Su voz era ronca, casi como un lamento.
Ustedes no entienden lo que están haciendo, dijo, señalando el pozo al fondo del campo. No sigan cavando, van a despertar al demonio. Mis compañeros rieron nerviosos, pero algo en la forma en que lo dijo me dejó intranquilo. No tenía sentido, claro, pero había algo en su tono, en su mirada, que hacía imposible ignorarla. Uno de mis compañeros, Ramírez, le pidió que se retirara, diciéndole que no debía estar ahí. Pero ella no se movió. Repitió las mismas palabras, no sigan cavando. Sus almas están atadas al odio. Si las despiertan, no habrá vuelta atrás. Nadie le creyó, por supuesto. Pensamos que era una mujer loca, alguna vagabunda que había escuchado sobre las fosas y decidió aparecer. Pero cuando intentamos acercarnos para escoltarla fuera del lugar, ya no estaba. Desapareció como si el campo la hubiera tragado. No pudimos explicarlo, pero no teníamos tiempo para pensar en eso. Seguimos cavando. Esa noche fue cuando todo comenzó a ir mal. Terminamos el operativo tarde, alrededor de las 10, y nos retiramos en las patrullas. Cada quien regresó a su casa o a la estación, pero algo nos siguió. Lo supe porque al día siguiente, cuando llegué al trabajo, me informaron que 2 de mis compañeros habían muerto. Primero pensé que era una broma cruel, pero los detalles me dejaron helado. Ramírez, quien había hablado con la mujer, murió en un accidente automovilístico esa misma noche. Su camioneta se salió del camino y cayó en un barranco, pero lo extraño fue cómo lo encontraron. Su cuerpo tenía marcas en el cuello, como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza antes del impacto. El volante estaba intacto, pero sus manos estaban crispadas, como si hubiera luchado contra algo que no estaba ahí. El segundo caso fue aún más inexplicable. López, otro miembro del equipo, fue encontrado sin vida en su casa. Según el reporte, murió mientras dormía. Pero los médicos forenses no pudieron explicar las marcas profundas en su pecho, como si algo lo hubiera aplastado desde adentro. Su rostro estaba congelado en una expresión de terror que nunca olvidaré. Las muertes nos dejaron conmocionados. Algunos lo atribuyeron a simples coincidencias, pero yo sabía que no era así. No después de lo que había pasado en el campo. No después de las palabras de aquella mujer. Decidí regresar al lugar por mi cuenta, aunque algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. Llegué al campo al atardecer, justo cuando el sol comenzaba a esconderse detrás del horizonte. Todo estaba como lo habíamos dejado, las herramientas de excavación, las marcas en la tierra, el pozo al fondo. Pero el lugar se sentía diferente, más vacío y al mismo tiempo más pesado, como si algo invisible estuviera presente. Caminé hacia el pozo, el mismo que la mujer había señalado. Las tablas que lo cubrían estaban podridas y el olor que salía de él era insoportable, una mezcla de humedad, podredumbre y algo más que no puedo describir. Miré al fondo, pero no pude ver nada. Sin embargo, había una sensación, una especie de atracción que me pedía acercarme más, como si algo dentro del pozo quisiera que lo liberara. Fue entonces cuando recordé las palabras de la mujer, sus almas están atadas al odio. Algo pasó esa noche en el campo, aunque nunca he podido explicarlo. No vi nada, pero lo sentí. Una presencia que no era humana, algo que me dejó con una sensación de culpa y terror que no he podido quitarme desde entonces. Abandoné el lugar corriendo, dejando todo atrás. No volví a hablar del tema con nadie, ni siquiera con mis compañeros sobrevivientes, pero sé que ellos también lo sintieron. Sus miradas lo decían todo. Con el tiempo, el caso del campo fue olvidado. Nadie volvió a investigar las fosas y las muertes de mis compañeros quedaron como simples accidentes. Pero yo sé que no fue así. Lo que encontramos en ese lugar no eran solo cuerpos. Eran algo más. Algo que sigue ahí, esperando. A veces pienso en la mujer que nos advirtió. ¿Quién era? ¿Cómo sabía lo que iba a pasar? Nunca obtuve respuestas, pero sus palabras me persiguen hasta el día de hoy. Porque sé que tenía razón, hay cosas que no deberían ser desenterradas. Al despertar esas almas llenas de odio, también despertamos algo más. Algo que no pertenece a este mundo, pero que ahora está aquí, acechándonos en el silencio. Hoy,
Cada vez que paso cerca de ese campo, evito mirarlo. Pero hay noches en las que no puedo evitar sentir que algo me sigue, algo que nunca logrará soltarme del todo. El Pozo de los Lamentos. Mi nombre es Ricardo y soy de Tamaulipas. Hoy tengo 38 años, pero esta historia me persigue desde hace una década, como una sombra que nunca se desvanece. En aquel entonces trabajaba como rescatista en un operativo para localizar fosas clandestinas. Era parte de un equipo pequeño, compuesto por hombres y mujeres dispuestos a enfrentarse al horror enterrado bajo tierra. Sabíamos que nuestra labor no era para cualquiera, pero nadie nos preparó para lo que encontramos en aquel rancho. Era un día caluroso, uno de esos en los que el sol quema sin tregua. Nos habían enviado a un lugar desolado en las afueras de Reynosa, un rancho abandonado que llevaba años en ruinas. Las autoridades recibieron un aviso anónimo de que podría haber restos humanos enterrados en la propiedad. Al llegar, el paisaje era desolador, la tierra estaba seca y resquebrajada, y el silencio era casi insoportable. Había un viejo molino de viento oxidado que giraba lentamente, crujiendo con cada ráfaga de viento caliente. A unos metros, un pozo de piedra cubierto por una tapa de madera podrida parecía observarnos como un ojo hundido en la tierra. Comenzamos a trabajar enseguida. Con palas y herramientas de detección, recorríamos el terreno en busca de señales. En un principio, todo parecía rutinario, aunque la atmósfera tenía algo que no puedo explicar, como si el aire estuviera cargado de algo invisible pero pesado. Horas después, encontramos la primera señal: huesos. Pequeños fragmentos dispersos en la tierra. Cavamos más profundo y desenterramos lo que parecía ser un cráneo humano. Era un descubrimiento que, aunque aterrador, formaba parte de nuestro trabajo. Pero había algo extraño: el cráneo estaba enterrado solo, sin más restos alrededor. Algo no cuadraba. Mientras algunos de mis compañeros seguían excavando, decidí explorar un poco más el terreno. Caminé hacia el viejo pozo, el cual parecía fuera de lugar, como si no perteneciera a esa tierra. La tapa estaba casi completamente descompuesta, y por curiosidad, la empujé con cuidado para echar un vistazo al interior. La oscuridad era absoluta, y el olor que emanaba de su interior era insoportable, una mezcla de putrefacción y algo metálico que me revolvió el estómago. No podía ver nada, pero sentí que algo no estaba bien. Llamé a uno de mis compañeros para que trajera una linterna, pero mientras lo hacía, vi algo al borde del campo de mi visión. A unos 50 metros de donde estaba, había una figura. Era una niña pequeña, no mayor de 10 años, con un vestido blanco que se movía suavemente con el viento. Parecía estar de pie junto a un árbol seco y retorcido, mirando en nuestra dirección. Mi primer pensamiento fue que alguien más había llegado al lugar, tal vez algún vecino curioso o un niño perdido, aunque estábamos en medio de la nada. Sin embargo, cuando levanté la mano para señalarle a mis compañeros, la niña ya no estaba. Miré alrededor, buscando una explicación lógica, pero no encontré ninguna. Intenté ignorar lo que vi y regresé al grupo, concentrándome en la excavación. Poco después, encontramos lo que parecía ser una fosa real. Era un agujero profundo, cuidadosamente cavado y cubierto con piedras y tierra compactada. Sacamos varios restos humanos, claramente víctimas de la violencia que azotaba la región. Había algo profundamente inquietante en esos cuerpos, pero nuestra misión era clara: documentar y recuperar los restos para que pudieran ser identificados. Esa noche nos quedamos en un pequeño campamento improvisado cerca del rancho. Después de cenar, me retiré a mi tienda para descansar. Estaba agotado, tanto física como mentalmente, pero apenas cerré los ojos, el sueño me atrapó de inmediato. Lo que soñé esa noche es algo que nunca olvidaré. Estaba en el rancho, solo. Todo parecía más oscuro, como si el sol nunca hubiera salido. Frente a mí estaba la misma niña con el vestido blanco, parada junto al pozo. Su rostro estaba borroso, como si fuera imposible mirarla directamente. Su cuerpo parecía temblar, pero no de miedo, sino de algo más profundo, algo que no podía comprender. Levantó una mano, señalando hacia el pozo, y entonces la escuché llorar.
El sonido era desgarrador, lleno de angustia y desesperación. Me desperté con el corazón latiendo con fuerza. Miré el reloj, eran las 3:14 de la mañana. El campamento estaba en completo silencio, pero el sueño seguía fresco en mi mente. Sentí una necesidad inexplicable de volver al pozo. Tomé una linterna y salí de mi tienda, intentando no despertar a mis compañeros. El aire estaba frío, inusualmente frío para una noche de verano. Caminé hacia el pozo, guiado por una sensación que no podía explicar. Cuando llegué, vi que la tapa de madera estaba completamente desplazada, como si alguien la hubiera retirado. Brillé la linterna en su interior, pero la oscuridad parecía absorber la luz. Al día siguiente, decidí no contarles a mis compañeros sobre lo que había sucedido. Sabía que no me creerían, o peor, que pensarían que el estrés del trabajo me estaba afectando. Pero no podía sacarme de la cabeza la imagen de la niña y su llanto. Durante el resto del día seguimos excavando, y para mi alivio, no pasó nada fuera de lo normal. Sin embargo, algo me seguía atrayendo al pozo. Era como si ese agujero en la tierra tuviera un peso propio, una gravedad invisible que no me dejaba en paz. Esa noche, volví a soñar con la niña. Esta vez estaba más cerca del pozo, casi al borde, y me miraba directamente, aunque su rostro seguía siendo una mancha borrosa. Su llanto era más fuerte, más insistente, y esta vez dijo algo. Su voz era apenas un susurro, aunque juré no mencionarlo el pozo más profundo. Esa frase resonó en mi mente incluso después de despertarme. No pude ignorarlo más. Le pedí a uno de mis compañeros que me ayudara a investigar el pozo. Argumenté que podría haber más restos humanos dentro y que sería negligente no revisarlo. A regañadientes, accedió. Trajimos una cuerda y una cámara para bajar hasta el fondo. Amarramos la cámara y la bajamos lentamente, mientras la luz del dispositivo iluminaba las paredes de piedra mohosas. A medida que la cuerda descendía, el olor a podredumbre se hacía más fuerte y el ambiente se sentía más opresivo. De repente, la cámara captó algo. En la pantalla del monitor portátil que llevábamos, apareció una figura humana. Estaba doblada en un ángulo imposible, como si hubiera caído desde una gran altura. Era un cuerpo, pero lo que nos llamó la atención fue que parecía reciente, mucho más reciente que los restos que habíamos encontrado en la fosa el día anterior. Su ropa estaba apenas desgastada y aunque su rostro no era visible, algo en su postura era profundamente perturbador. Llamamos a las autoridades locales de inmediato. Cuando llegaron, comenzaron a investigar el pozo con equipo más avanzado. Para nuestro horror, encontraron no uno, sino varios cuerpos, apilados como si hubieran sido arrojados en diferentes momentos. Lo más inquietante fue que, según los peritos, el cuerpo más reciente no tenía más de 2 semanas de antigüedad. Pero el rancho había estado abandonado por años, según todos los registros. Nadie podía explicar cómo había llegado hasta ahí. Después de ese día, el operativo en el rancho fue suspendido. Las autoridades clausuraron la zona y mi equipo fue reasignado a otra ubicación. Intenté seguir adelante, pero el recuerdo de la niña y el pozo nunca me dejó en paz. Lo peor vino después. Cada noche, desde entonces, escucho su llanto. No importa dónde esté, siempre aparece en mis sueños, señalándome hacia el pozo. Es como si me culpara por no haber llegado antes, por no haber hecho más. Hoy, 10 años después, sigo sin poder escapar de esa experiencia. El pozo fue sellado y el rancho permanece abandonado, pero sé que algo quedó atrapado ahí abajo. No puedo evitar preguntarme si algún día podré descansar o si estaré condenado a llevar conmigo el llanto de esa niña por el resto de mi vida. Tal vez el pozo más profundo no era solo un lugar físico, sino una advertencia de que hay cosas que es mejor dejar enterradas. La maldición de la fosa. Hay momentos en la vida que te cambian para siempre. Momentos que, incluso al cerrar los ojos, permanecen como cicatrices en tu mente, vivos, inmortales. Mi nombre es Omar, soy arqueólogo,
y esta es la historia de cómo un trabajo de campo en las afueras de Ciudad Juárez se convirtió en una pesadilla que no he podido dejar atrás. Todo comenzó hace 3 años, en un terreno desértico olvidado por todos. Nos habían asignado excavar en una zona donde, según informes, se sospechaba la existencia de entierros clandestinos. No era raro encontrar ese tipo de cosas en mi línea de trabajo, pero lo que descubrimos ahí me hizo cuestionar todo lo que creía sobre el mundo que habitamos. Era un día caluroso, típico del desierto chihuahuense. La tierra, dura como roca, parecía resistirse a nuestras herramientas. Tras varias horas de trabajo, una de las palas golpeó algo. Pensamos que era una roca, pero al desenterrar con cuidado, apareció un hueso humano. Fue el primero de muchos. Pronto quedó claro que no era un hallazgo aislado. Bajo la superficie había una fosa común. Los cuerpos estaban enterrados en una desordenada y caótica superposición, como si alguien hubiera tratado de ocultarlos apresuradamente. El hedor que emanaba del lugar era insoportable, pero no fue eso lo que comenzó a inquietarme, sino el aire, pesado, como si el lugar estuviera cargado de algo que no podía explicar. No dije nada a mis compañeros, pero había una sensación, algo que no estaba bien. Pasaron 3 días mientras trabajábamos en la excavación, documentando y registrando cada hallazgo. Cuanto más desenterrábamos, más evidente era que no solo se trataba de víctimas de violencia, sino que algunas de las posiciones de los cuerpos indicaban rituales. Alrededor de varios cadáveres encontramos velas derretidas y símbolos tallados en madera. Uno de los antropólogos comentó, casi en broma, que aquello parecía el trabajo de una secta. Aunque sus palabras se diluyeron en el ambiente, la atmósfera se volvió más densa desde ese momento. La primera noche que sentimos algo extraño fue después de que encontráramos un pequeño cráneo, posiblemente de un niño. Al principio lo relacioné con el cansancio y el impacto psicológico del trabajo. Sin embargo, mientras revisábamos las muestras en nuestra carpa principal, escuchamos algo. Un ruido seco, repetitivo, como si alguien estuviera golpeando la tierra a lo lejos. Salimos a investigar, pensando que quizá algún animal había caído en uno de los agujeros excavados, pero no había nada. Solo la oscuridad y el viento. Los ruidos comenzaron a repetirse cada noche. Primero eran distantes, casi imperceptibles, pero con el tiempo se acercaban más. Algunos compañeros aseguraban haber sentido vibraciones en el suelo. Nadie quería admitirlo abiertamente, pero todos estábamos inquietos. Las luces de las carpas parpadeaban constantemente, como si algo invisible recorriera el campamento. Al 4.º día, uno de los trabajadores, Luis, mencionó haber tenido un sueño extraño. Dijo que había visto a una mujer cubierta de tierra, con los ojos cerrados y una expresión de sufrimiento. En el sueño, ella señalaba un punto en el terreno y murmuraba algo que no entendía. Intenté tranquilizarlo, atribuyéndolo al impacto psicológico del trabajo, pero al día siguiente otro compañero, Raúl, tuvo el mismo sueño. Lo describió con detalles idénticos. La tensión en el equipo crecía. Nadie quería trabajar en el sitio cuando caía la noche, y varios sugirieron que deberíamos llamar a un sacerdote para bendecir el lugar. Al principio me negué. Somos científicos y no podía permitir que algo tan subjetivo influyera en nuestro trabajo. Sin embargo, las cosas comenzaron a salirse de control. La noche antes de que tomara la decisión, uno de los arqueólogos, Martín, se levantó de su tienda de campaña gritando. Al llegar corriendo a ayudarlo, lo encontramos sudando, con la mirada perdida y temblando. Decía que había sentido unas manos frías que lo jalaban hacia el suelo. Su tienda estaba cubierta de tierra, como si alguien hubiera lanzado puñados desde afuera. Lo extraño es que no había huellas ni señales de que alguien más hubiera estado ahí. Esa fue la última señal que necesité. A la mañana siguiente, contacté a un sacerdote local que había trabajado anteriormente bendiciendo terrenos de excavaciones. El padre Ramírez llegó al campamento con una expresión seria, pero no dijo mucho al principio. Sin embargo, al acercarse a la fosa, su rostro cambió. Parecía sentir algo que nosotros no podíamos percibir. Comenzó a rezar mientras rociaba agua bendita en el perímetro. Mientras lo hacía,
uno de los obreros se acercó al sacerdote y le mencionó algo que heló a todo el equipo. Bajo la fosa había un río seco, un cauce subterráneo que, según las leyendas de la zona, era un paso para las almas que no encontraban descanso. Era una creencia popular, pero en ese momento, con todo lo que habíamos experimentado, no pude evitar sentir un escalofrío ante la posibilidad de que fuera cierto. Durante la ceremonia, ocurrió algo que aún me cuesta explicar. A medida que el padre Ramírez rezaba, el viento se levantó de repente, fuerte y violento, como si algo invisible se resistiera a ser expulsado. Las carpas se sacudieron, las herramientas cayeron al suelo, y por un instante, todo quedó en silencio. Luego, una ráfaga de polvo salió de la fosa, golpeándonos el rostro. No era polvo común, olía a tierra húmeda, mezclada con un aroma dulzón que jamás había sentido antes. El padre terminó la bendición, pero su expresión era sombría. Me pidió que hablara con él en privado. Fuera del campamento, me confesó que sentía una presencia fuerte, algo que no quería abandonar el lugar. Me aconsejó que detuviéramos la excavación. Según él, seguir removiendo los restos solo empeoraría las cosas. Aunque no creía completamente en lo que decía, no podía ignorar los hechos. Decidí hablar con mi equipo y suspender el trabajo por un tiempo. Mientras empacábamos, uno de los trabajadores encontró algo más, un pequeño rosario enterrado junto a un zapato infantil. Lo entregamos a las autoridades, pero su hallazgo dejó al equipo en un estado de profundo desasosiego. Tras abandonar el lugar, pensé que todo había terminado, pero estaba equivocado. Esa misma noche, en el hotel donde nos hospedábamos, desperté abruptamente. No sabía por qué, pero mi cuerpo estaba en tensión. Al voltear hacia la ventana, vi que estaba cubierta de tierra, como si alguien hubiera lanzado polvo desde afuera. Bajé al lobby y encontré a varios compañeros allí, todos con expresiones similares. Nadie habló, pero supimos que algo había seguido con nosotros. Desde entonces, mi vida ha cambiado. Los sueños con la mujer cubierta de tierra me acompañaron por meses. A veces, aún siento que estoy siendo observado cuando estoy solo. No volví a saber del padre Ramírez, aunque intenté contactarlo varias veces. Mis compañeros se alejaron poco a poco, como si el evento nos hubiera marcado a todos de maneras que no podíamos compartir. El terreno fue sellado y declarado como sitio de interés forense. Nadie volvió a trabajar ahí. A veces, cuando veo las noticias y escucho sobre nuevas fosas encontradas en México, no puedo evitar preguntarme si esas almas también cargan con historias no contadas. Quizá nunca sepamos qué ocurrió realmente en ese lugar. Pero hay algo de lo que estoy seguro: la tierra guarda secretos, y algunos nunca deberían ser revelados. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.